Hoy vamos a empezar a ver temas del sistema nervioso central. Si a algunos de ustedes les parece que esto es en gran parte repaso del semestre pasado, es porque lo es. ¿Okay? Resulta que, bueno, la neuroanatomía y la neurofisiología son dos cosas que están tan imbricadas la una con la otra, que obviamente uno no puede hablar de neuroanatomía sin hablar de por qué pasan las cosas. Entonces, para algunos de ustedes el material va a ser un poco repetitivo, y lo que vamos aquí a hacer no es a meternos a describir todas las rutas neuroanatómicas, sino que sencillamente vamos a ver cómo se integran, ¿okay? Cómo se arma el sistema y cómo las diferentes vías pues constituyen al final una sola conexión. O sea, como los diferentes componentes del sistema eventualmente terminan en la corteza, en donde hacemos el trabajo de percepción cortical o de interpretación de la señal. Entonces, si nosotros vamos a empezar por lo más básico, que es la sensibilidad. Y decíamos que cuando hablamos de sensibilidad, tenemos realmente dos rutas sensitivas principales, o sea, las rutas somatosensitivas y las rutas viscerosensitivas, ¿no? Entonces, estas rutas somatosensitivas implican que toda aquella información, toda aquella señal que pase por acá, eventualmente tiene que integrarse como una sola percepción en la corteza. Era lo que en neuroanatomía decíamos, que el tacto no es un sentido. ¿Okay? Porque lo que te enseñaron en la primaria o en el preescolar de que el tacto era uno de los 5 sentidos, pues no es así, porque no tenés 5 sentidos, tenés muchos más. Lo que pasa es que conscientemente se convierten en una sola modalidad. Entonces, ¿qué incluyen las rutas somatosensitivas? Vamos a ver que hay tres tipos de tres modalidades que pudiéramos considerar que entran en este sistema. La primera es la nocicepción, o sea, la definición de dolor o lesión, ¿ok? Y aquí incluye la picazón como un mecanismo. 2, la sensibilidad térmica. Y 3, lo que normalmente vos tenés más reconocido como sensación táctil, que es básicamente la percepción de contacto, presión y textura. Ahora, estos sistemas, todos en realidad empezaron como sistemas independientes. ¿Okay? Cada uno de estos tres sistemas tiene un componente de receptores en piel y mucosa que eventualmente van a ser transmitidos a la médula, van a correr por dos rutas separadas que se van a juntar en el tallo. Y del tallo van a convertirse en un solo sistema que viaje hacia tálamo y a relevarse a corteza. Nada nuevo, ¿no? Fernanda ya le están dando calambritos de recordarse del semestre pasado. ¿Por qué? No, ya te vas a dar cuenta que son cosas que ya conoces, solo servidas con una salsa diferente. Entonces veamos qué es lo que tenés. Acordate que la sensibilidad, tanto en este sentido de sensibilidad somática, vamos a entender que se refiere tanto al sentido de a la exterocepción, o sea, a la percepción de cosas que están sucediendo fuera del organismo, como también aquí en la sensibilidad somática tenemos un buen componente de la sensibilidad propioceptiva, o sea, la detección de estado, posición
de las diferentes partes corporales, cosa que es necesario porque el principio básico en términos de la percepción cortical de esta propiocepción es que no podés controlar tus partes corporales si no sabes dónde están. O sea, si yo no sé en qué posición está mi mano, no sé qué hacer con ella. Entonces, entran también en este sistema y van a viajar hacia el mismo sector en la corteza. Entonces, empecemos desde abajo y ves que básicamente tenés 4, decíamos, o 5, perdón, 5 tipos de receptores en piel y mucosa que nos interesan. La terminación nerviosa libre, que va a manejar principalmente dolor y temperatura. Sus dos variantes, que son la terminación peritriquial, o sea, en el folículo piloso, que es un receptor sensibilizado, ¿okay? Y de ahí los cuatro receptores que vas a encontrar para la percepción cutánea, vaya, lo que llamarías en general tacto. Uno decíamos es el receptor de Merkel, y el receptor de Merkel, que no tiene cápsula, a veces lo vas a encontrar agrupado, ¿ok? En la forma que lo ves ahí en la ilustración. Eso es un receptor de higo. Un receptor de higo es un grupo de receptores de Merkel que están, aquí lo vas a ver, esta que está acá es la célula de Merkel. Espérate. Esta es la célula de Merkel. Ves que hay varios agrupados debajo de una cúpula, de una papila, y que todos estos receptores se conectan a la misma fibra nerviosa. En este caso es una fibra, ¿de qué tipo? Es una fibra A beta, y que lo que hacen es sumar las señales de varios discos de Merkel para aumentar la sensibilidad o para también permitir la detección de presión y contacto sobre un área más grande. Entonces aquí estamos viendo presión y contacto. De ahí tenemos los receptores encapsulados más especializados, que son el de Meissner, el de Batter-Pacini, que está modificado para ser sensibilizado a la vibración, y el de Ruffini, ¿ah? que es un receptor para el estiramiento. Todos ellos, ¿ok? Vamos a aclarar, están alimentando algún tipo de fibra nerviosa. En el caso de la terminación nerviosa libre, que estaría ramificándose aquí por debajo, va a alimentar dos tipos de fibras. Una es una fibra C, no mielinizada, básicamente para la picazón y el dolor visceral. ¿Ok? Y del otro tipo de terminación nerviosa libre, que termina en una fibra A delta para dolor somático y temperatura. ¿Ok? Acuérdense, la fibra A delta mielinizada va a transmitir más rápido. Entonces tenemos dos modalidades ahí para el dolor. Dolor transmitido por fibras más lentas, ¿okay? Menos localizable, es un sistema menos preciso, más antiguo, y dolor transmitido por una fibra delta moderadamente más rápida, que sí es localizable. Acordate de la definición, cómo podías categorizar dolor visceral versus dolor somático. ¿Te acordás? Si tomabas a este señor, que nos lo explica muy bien. Que entiende muy bien la diferencia entre el dolor somático y el dolor visceral. Ok. Si, por ejemplo, tenés aquí a nuestro amigo, ¿qué va a sentir? Es dolor somático, ¿no? Cuando se cae de un precipicio,
versus dolor visceral cuando le explote el TNT en la cara y lo queme, ¿va? ¿Estás de acuerdo? Aquí vamos a meternos bastante con el coyote, uno de mis personajes favoritos y alguien que me enseñó mucho acerca de las leyes de la física. Es decir, Fernanda, que nunca fue fanática del correcaminos, ya la conozco. Hay cosas que no pertenecen a ninguna generación, sino que son, vaya, comunes a todos. O Tommy Jerry, no me digas que no es de tu generación, porque tampoco es realmente de la mía para ese efecto. Las caricaturas del coyote son de los años 40, pero siguen siendo divertidas. O me vas es más divertida que Tommy Jerry. Porque Tommy Jerry, al fin, después de algún rato, Jerry lo que le está haciendo es realmente bastante bullying a Tomba. Sabes, sabes que le va a ganar y que lo está haciendo con mala intención. Pero el chiste es que el coyote se mete en todos los problemas él solito. El correcamino no es realmente un personaje, solo es parte del decorado. El que hace todo el trabajo en contra de él es el coyote. Pero bueno, regresemos a la idea de dolor somático y dolor visceral. Algo con lo cual, como decíamos, el coyote está bien familiarizado. Ahora, ambos sistemas, tanto el sistema más antiguo basado en fibra C como el nuevo sistema basado en fibras A, van a tener una ruta común, porque la primera neurona en esa cadena siempre va a ser igual, acordate. Del receptor va a viajar en un fascículo de un nervio periférico, del nervio periférico va a viajar al cuerpo de esa neurona de primer orden que está en dónde, Fernanda. Estamos hablando de la primera neurona, o sea, que va de todos esos receptores, del de Meissner, el de Merkel, etcétera, hacia, ¿cómo se llama? La neurona primaria, ¿no? Y esa neurona primaria, ¿dónde vive? ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona? No está en la médula, está cerca de ella. ¿Por dónde tiene que pasar? El ganglio de la raíz dorsal. Por el ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Y es la proyección, es el axón de esa neurona el que va a entrar a la médula. Para ser más específico, todas las señales que entran a la médula tienen que entrar precisamente por lo que se llama la zona de entrada de la raíz dorsal, la lámina 1. Vamos a ponerte la ilustración acá. El DRES, exactamente. Pasa al DRES, ¿no? ¿Dónde está? Vamos acá. Entra por el DRES, que es la lámina 1, y ahí se va a dispersar. Se va a dispersar por dos rutas. La primera es que sube o baja 2 o 3 segmentos, algunas de esas fibras para dispersar la señal. Ese es un mecanismo número 1 para integrar reflejos. Número 2 es un mecanismo de seguridad que evita que una lesión localizada en un ganglio de la raíz dorsal te dé una zona completa de anestesia. Acordate que las distribuciones ahí están traslapadas. Luego, las fibras que sí entran por la lámina 1 se van a dividir. Acordate, un tercio se va a ir para lateral para entrar a la lámina 2. Son las fibras de dolor. Y las láminas 2 y otra parte va a ir para las láminas 3, 4 y 5, que aquí están separadas, pero 3, 4, 5, que aquí están separadas, y la lámina 6, que en los humanos realmente las 5 y las 6 son la misma cosa.
Acordate lo que te dije, la lámina 5 pleca 6, porque básicamente no puede diferenciar dónde termina una y dónde termina otra. Mientras que los otros 2/3 de las fibras se van a medial, perdón, y se van a meter a la lámina 3, ¿ya? Entonces, empecemos por la percepción de dolor, ¿ok? Que es el primer sistema acá. Dijimos, las fibras que vienen de la raíz dorsal entran a la lámina 1 y si es una fibra para el dolor, se van a... Este es sensibilidad somática. Espérate. Vamos a ponerlo acá. Esto es anterolateral. Aquí tenemos alguna vía. Tenemos, de hecho, la primera cuestión para el dolor somático. La fibra entró a la lámina 1 y se metió a la lámina 2, ¿correcto? Después de irse para la lateral, se mete a la lámina 2. En la lámina 2 tenemos una neurona, una interneurona que está haciendo una función de filtrado. Esa es la famosa neurona de la compuerta. La neurona de la compuerta va a recibir señal de 3 lados. La vía principal, acordate, es la transmisión de dolor. Y esa vía es excitadora, pero tiene 2 conexiones colaterales que la inhiben. La primera conexión colateral viene de las fibras para el resto de la sensibilidad somática, o sea, las fibras del tacto, o sea, contacto y presión. Cuando una señal de dolor entra al mismo tiempo a esa neurona junto con una señal de tacto, la señal de tacto, que es más rápida, va a inhibir la transmisión de dolor. ¿Okay? Mecanismo de inhibición competitiva, por lo cual la señal táctil inhibe a la señal dolorosa. Eso todo el mundo lo conoce por experiencia. Si te golpeas tú primero, empezar a sobarte, porque básicamente estás haciendo que la señal de dolor inhiba la transmisión y ocupe la línea, por así decirlo. O sea, si ocupa la vía primero, la señal de dolor tiene que esperar a que la transmisión de tacto pare. Por lo tanto, es un mecanismo de inhibición competitiva del dolor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué inhibir competitivamente el dolor? O sea, todo el mundo está de acuerdo que la transmisión de dolor es algo necesario, ¿okay? Es un sistema de alerta muy necesario. Si no tienes percepción del daño, puedes andar por ahí lesionándote cada vez más hasta tener un problema serio. Pero, ¿por qué inhibirlo? A ver, alguien que no sea Fernanda, por Dios, porque yo paso molestando a Fernanda. Disculpe, doctor. ¿Por qué? Recuerdo que usted ponía el ejemplo antes de que en una pelea, si yo me golpeo, no siempre voy a querer sentir ese sentimiento de dolor para seguir luchando. Okay. O sea, es una manera de eliminar un distractor. 2, porque generalmente las cosas que te causan dolor o el proceso de dolor e inflamación va a durar un periodo arbitrariamente largo de tiempo. Y ya después de un momento ya no es una noticia, ya no es información útil, es un distractor. Entonces yo suprimo la información de dolor mediante una inhibición competitiva. Ahora, ese solo es uno de los 2 mecanismos para bloquear el dolor. Lo que estás mencionando realmente se aplica más al segundo mecanismo para bloquear el dolor, que es la inhibición descendente. ¿Okay? La segunda colateral recibe una señal inhibidora que viene del tallo, más específicamente de los núcleos del RAFE en la formación reticular. Estos núcleos del RAFE, acordate que secretan beta-endorfina, y esa beta-endorfina de hecho, es el analgésico más potente que se conoce. De hecho, aquí se está
esta endorfina es captada por unos receptores en esa neurona, unos receptores de opioides que se llaman receptores kappa. El receptor kappa básicamente es el sitio de unión a donde vos querés unir, por ejemplo, los analgésicos que son imitadores de la beta-endorfina, o sea, cosas como morfina o meperidina o tramadol, se unen a este receptor. Pero por supuesto son una imitación bien pobre de la verdadera sustancia beta-endorfina que trabaja en términos de microgramos. Ahora, la idea es que yo puedo bloquear la transmisión de dolor somático. Pero si te das cuenta, esa ruta no termina ahí. La señal que viaja de esta neurona, de la lámina 2, viaja hacia las láminas 5 y 6, que son las láminas para la transmisión, que son de donde se origina la verdadera vía para el dolor. Esta vía para el dolor va a salir de las láminas 5 y 6 y va a tener dos rutas, que aquí es donde entramos en la cuestión de las vías en la médula. Empecemos por el primer sistema, que es el más primitivo, lo que llamamos el sistema espinotalámico ventral. Fíjate bien. Ese sistema espinotalámico ventral va a salir de una conexión, como te dije, las neuronas que están acá, de la lámina 2, van a terminar en una neurona de tracto, ¿ok? Que es la que va a subir toda la señal, que están en las láminas 5 y 6. Estas neuronas de tracto primero salen de las láminas 5 y 6, ascienden 2 a 3 segmentos, otra vez tenemos un salto de nivel de 2 a 3 segmentos para arriba y cruzan la línea media, hacen decusación. Acuérdate, toda la transmisión del dolor es es contralateral, perdón. Es contralateral, cruzan la línea media y suben por el cordón ventral de la médula, pasan por el tallo, de hecho pasan por el bulbo, en la porción ventral del bulbo, para luego unirse en el puente al resto de las vías de dolor. ¿Ok? En el puente se conjugan con el otro sistema que vamos a ver dentro de un momentito para formarme una agrupación de fibras llamada el lemnisco espinal. ¿Okay? ¿Te estás acordando ya de dónde estás en neuroanatomía? Sí. El lemnisco espinal que sube por el resto del puente va a agruparse en el mesencéfalo con todas las demás vías sensitivas y entrará al tálamo. En el tálamo, estas fibras de dolor hasta ahorita que estamos viendo, el sistema del cordón ventral, de hecho, principalmente lo que transmite es dolor. ¿Okay? Principalmente es una vía para el dolor. Y se va a distribuir en dos núcleos. ¿Ok? En dos núcleos dentro del tálamo. El primero es el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que es la estación de relevo para la vía de dolor hacia la corteza. El otro sitio donde se va a distribuir, o los otros dos sitios donde se van a distribuir las vías del dolor, pues son en realidad tres. Uno es hacia el núcleo medio dorsal del tálamo, cosa que no habíamos hablado en neuroanatomía. ¿Por qué al núcleo medio dorsal del tálamo? Es porque esa es la estación de relevo para la corteza límbica que procesa las emociones. Y ahí es donde entras en el hecho de que el dolor, vamos a ver que tiene dos, o la sensibilidad en general, tiene dos componentes. El primero es el componente cognitivo, cortical del dolor, que es procesado por la corteza moderna, ¿eh? Que te dice, ok, me duele, es qué tipo de dolor, si es una punzada o algo más opresivo, lo que sea, y dónde. Pero
la sensación dolorosa, la sensación nociceptiva también tiene otro componente, un componente emocional, un componente efectivo que invariablemente es desagradable, ¿no? Si a Fernanda le cae un yunque a marca acme en el dedo gordo del pie, no solamente va a decir, no va a decir, ah, sí, me duele. Eso es una cosa neutra, sino que también supongo que entrará un componente afectivo. No supongo que no te guste, Fernanda, que te caigan yunques en el dedo del pie. ¿Vale? Por suerte, en tu casa no hay muchos, creo. Ok. ¿Me acuerdas del día del examen? Voy a llevarte un yunque, uno chiquito, así. Hay unos yunques de este tamaño, en serio. Los usan los joyeros. Yo dije que lo iba a llevar, yo no dije que te lo iba a dejar caer en el dedo del gordo del pie, pero bueno, se aceptan solicitudes. Ok. Entonces se implica un componente afectivo y el componente afectivo lo procesa la corteza límbica. La conexión a la corteza límbica te la da precisamente esa entrada que va del lemnisco espinal hacia el núcleo medio dorsal del tálamo, cosa de la cual no habíamos hablado en neuroanatomía, tal vez para no complicar el asunto, pero sí toda sensación somática, en particular las sensaciones de daño, implican esta. Y además, ese lemnisco espinal, igual que todo lo que vamos a ver acá, tienen una conexión colateral hacia la formación reticular, la sector lateral de la formación reticular. ¿Para qué? ¿Para qué una sensación somática me va a enviar señales a la formación reticular? Aquí es el caso del dolor, pero va a funcionar para todas las demás igual. Porque es una vía colateral para encender el sistema. Exactamente, porque modificas la sensibilidad del sistema. Si yo estoy dormido, no sencillamente no estoy prestando atención, la señal de dolor es un mecanismo no solamente de percepción, sino también es un mecanismo de alerta. Entonces, envío una colateral para encender el sistema. Ok, ya tengo la primera ruta, la ruta de dolor más antigua, que es, decíamos, ventral. Pero realmente hay dos rutas. La segunda ruta se va a originar igual en las láminas 5 y 6. Pero esta ruta, en vez de subir dos segmentos, decusa directamente y se va hacia el cordón lateral para formar las rutas espinotalámicas laterales, que sube siempre por el lado contrario de la médula. Sistema espinotalámico lateral sube, ya dijimos, por el cordón lateral. Si se acuerdan de neuroanatomía, va por todo el costado del bulbo, como parte de lo que llamamos la tríada del cordón lateral, hasta llegar al puente. En el puente, acordate, la tríada se disgrega, se dispersa cuando las vías para el cerebelo salen del tallo y se queda el tracto espinotalámico lateral, se une al tracto solitario, que es para el gusto, cosa que ahorita no vamos a meternos con él, solo saber que está ahí, y al otro espinotalámico, al espinotalámico ventral. Cuando van juntos esos tres tractos es que se convierten en ese lemnisco lateral y asciende, en ese lemnisco espinal, corrijo la brutada que dije, se convierte en el lemnisco espinal y van a ascender al tálamo, en donde van a hacer esa conexión que dije. Ahora, una vez que lleguen al tálamo, como van a tener entonces se va a bifurcar esa conexión para el dolor. La primera, como te dije, va por vía del núcleo medio dorsal a la corteza límbica, particularmente al sector de lo que llamamos ¿Perdón?
Decías algo, Marco. Eso para dormir. No. Mantengan apagados sus micrófonos si no es una cuestión relacionada a la clase. Entonces, como decíamos, va hacia el sector de la corteza amigdalina y a la formación del hipocampo. Ese es el componente emocional del dolor, y cuando ustedes traten dolor, en particular lo que llamamos dolor crónico, recuerden siempre que hay que tratar el componente emocional, ¿ok? Porque es lo que más estresa al paciente. Dice, miren, lo vas a ver. Ok, si es algo, por ejemplo, que tenés un día de que te duela, bueno, estarás molesto, pero alguien que tiene 3 semanas o algo así de tener un dolor crónico, incluso el cambio en su actitud, en su personalidad es bien notable. El estar continuamente bajo un estímulo nociceptivo te pone irritable, sos refractario al tratamiento, te deprime, hace de todo. Entonces, no hay que olvidarse que hay una parte de la sensibilidad ahí que es... que se integra a nivel emocional, ¿ok? Y que a veces es más difícil de tratar, fíjate, que el cuadro doloroso en sí, ¿no? Porque tal vez ya la intensidad o la severidad del componente somático del dolor no es tanta, pero como el paciente está así, mira, entonces tratar el componente psicoafectivo del dolor cuando tiene un caso ya de dolor de evolución prolongada, a veces cuesta, y entonces uno es que le agrega, por ejemplo, un neuromodulador, o incluso le va a agregar algo que dicen, ¿para qué le estás dejando un psicofármaco? Cosas como que te apina o algo así a ese paciente, si eso no ayuda con el dolor. Sí, no le ayuda con el dolor en sí, pero hace que lo hace más tolerable. Okay. Ahora, vámonos a la parte cognitiva del dolor. Entonces, si vos envías esta señal ahora del otro núcleo, del núcleo ventral posterior del tálamo, lo vas a enviar a la corteza somatosensitiva primaria. O sea, vas para espérame, vamos a ver dónde estamos. Digo, este sector de la corteza. Vamos a ver, Brodmann. Las áreas 1, 2 y 3, ¿no? Y hasta cierto punto, bueno, primero 1, 2 y 3. La corteza somatosensitiva primaria que está justo detrás del surco central, ¿no? Ahora, acordate, esa corteza somatosensitiva primaria acá te está procesando componentes del dolor. No te está, no, si yo te estimulo esta corteza, no sentirías en sí algo que pudieras definir como ninguna sensación, dijimos, porque ahí lo que estás haciendo es analizando componentes. Entonces ahí para cada sector de la corteza vas a tener columnas, 6 columnas, ¿no? Una para el dolor, una para la propiocepción, una para la vibración, una para el tacto profundo, el contacto o presión o tacto profundo, como ven, otro para las modalidades más finas del tacto, o sea, el contacto ligero, dolor, presión, temperatura, y otra para la temperatura, ¿ok? Entonces ahorita solo estás estimulando selectivamente la columna del dolor. Y por supuesto esa columna del dolor está localizada porque falta el otro punto. Ya logramos enviar la vía, pero ahora tenemos que hablar de cómo localizar el dolor. Y entonces ya sabemos que las vías somatosensitivas, las vías del cordón ventral, espinotalámicas ventrales, tienen muy poca localización, es un sistema más primitivo, pero en el sistema espinotalámico lateral sí tenés una topografía, tenés una distribución somatotópica. Y acordate de lo que hablábamos,
en las distribuciones para el dolor, la porción superior del cuerpo, o sea, los segmentos cervicales están más pegadas al asta gris, y de ahí cervical, torácico, proporcionalmente más pequeño, y medio de ahí lumbar y sacro hacia la periferia, ¿no? O sea que tenés una distribución somatotópica que sube por todo el tracto espinotalámico y el lemnisco, y de hecho, en el núcleo ventral posterior hay una organización somatotópica, ¿ok? Las diferentes regiones entran a regiones específicas dentro del núcleo. Lo único que ahí es un poquito más difícil, como está bien compacto, es más difícil localizar dónde está cada segmento, pero de hecho el núcleo ventral posterior lateral está organizado somatotópicamente. No nos vamos a meter en ese detalle porque realmente eso es ya pasarse de delicado con las distribuciones. Y se distribuye a la corteza también en una forma somatotópica. Acordate, entonces para cada una de estas partes vas a tener una región específica. El miembro inferior está acá y los genitales. La rodilla está acá. Esta es la región del tronco, y más o menos donde están los rotulitos es la sección para la sensibilidad de la mano. ¿Ok? Para aquí más abajo está la cara, y en el fondo, acá, vamos a tener la percepción de los órganos de la cavidad oral y la sensibilidad limitada visceral que corresponde a los, ¿cómo se llama? Al interior, vaya, del organismo, para decir la sensibilidad, por ejemplo, de los órganos digestivos. Ahora, hasta aquí no estás percibiendo, número uno, dolor, sino que lo único que obtendría si yo estimulara esta área de la corteza es una sensación que es invariablemente descrita como desagradable, pero la gente no puede definirme qué es. Alguna gente me dice corrientes, calambres, molestia, pero no me dice qué es. Y yo le digo, ¿dónde está? ¿Dónde siente la molestia? Y me dice, por aquí. Fíjate bien, cuando alguien te dice por aquí, quiere decir que no lo tiene localizado topográficamente del todo, ¿cabal? Porque ahorita lo único que estás haciendo es analizando componentes. Para convertir esos componentes a algo que puedes percibir, tenés que pasarlo a la corteza asociativa, ¿va? Para la sensibilidad. ¿Y cuáles áreas son esa corteza asociativa? Cinco, 7 y 40. Te tragaste las 5. Van aquí. 5 es lo que llamamos el mapa corporal, o sea, la región para analizar o definir la topografía. O sea que la señal pasa de 1 a 5. Y en 5 ya podía definir, ok, me duele, qué sé yo, la punta del dedo gordo del pie. Okay, ya podés decir dónde cayó el golpe. O para ese efecto, decir, mira, me duele exactamente esa región en la puntita del dedo. Que sí molesta. Otra vez por andar jugando con mi pistola de soldar. ¿En cuánto tiempo crees que toma soldar una conexión de un alambrito? 10 minutos. Y 15 más para estarte quejando de que te quemaste. No, yo tengo las mismas 24 horas, lo único que las aprovecho. ¿eh? No enciendo el televisor. Es la mejor, para mí esa es la solución a no perder tiempo, es no encender el televisor y usar el teléfono solo para hacer llamadas. Y viera cómo te sobra tiempo. Y por supuesto levantarte temprano. Pero no, llegas de la casa, llegas a la casa, llegas del consultorio y decir, bueno, venís para acá, para la oficina. De repente te das cuenta,
Ahí tengo, de hecho, lo que estaba reparando era uno de los relojitos esos de eso se apagó, cambio baterías, no funciona, alguna conexión se fue. 10 minutos si tenés la herramienta, ve un alambre solo, sóldelo, ya funciona, magnífico, trabajo realizado. No necesitas tanto tiempo para hacer eso. Me tomaría más tiempo tener que ir a Miniso a comprar otro. Y incluyendo el INRI, que es parquearse en Galerías del Valle, ¿va? Por si no te has dado cuenta. A menos que querrás hacer como la mayoría de la gente y pagar 10 o 20 pesos de parqueo por 10 minutos. Vos sos de las que igual que yo, que se parquea en la calle de atrás y entra a pie, pues está regalando dinero en el parqueo. A veces, bueno, pero si tuvieras que ir, no vas a galerías, y entonces ¿dónde vas a hacer las compras? Al City Mall. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Y te estoy diciendo, por ejemplo, específicamente que esos relojitos los venden en Miniso y solo o te vas a galerías o te vas al City Mall. Misma cosa. Misma cosa, mismo cobro. Y de hecho yo lo que hago es no ir al City Mall porque me saca de quicio el ruido y la cantidad de gente que anda ahí haciendo nada. En galerías es un poquito más tolerable en ese respecto. Bueno, pero regresando a la idea. Entonces pasaste al área 5 y el área 5 ya te dio la topografía, pero no te integra la percepción. La integración de la percepción ahí sí es 7 y 40. 7 en particular para el dolor, porque te categoriza el dolor. Aquí ya 7 ya podés generar una sensación que tu conciencia entiende. O sea, ya aquí ya puedes decir, ok, es dolor y dolor de tal o cual tipo. 40 lo vamos a dejar para después porque 40 tiene más que ver con cosas que no son dolor, ¿ok? Ya hablaremos de ello. Ahora, esto me explicó dolor somático, pero el dolor visceral es diferente, ¿ok? Toma, por ejemplo, cualquier tipo de dolor visceral. Pongamos tu típico cólico, tu típico dolor cólico, vaya, uterino, algo con el cual probablemente tengas alguna familiaridad. Y te das cuenta que ese tipo de dolor tiene dos particularidades. Uno, es menos localizable, ¿no? Cuando tenés un cólico no te duele exactamente un punto, te duele un área, ¿correcto? Y dos, es más notable el componente psicoafectivo. Vaya, puesto así, si te torces un tobillo, obviamente no es una cosa agradable, ¿no? Pero no te molesta tanto en términos de que no lo tenés presente, excepto cuando obviamente apoyas el peso mal y te dolió, pero normalmente no te molesta. Pero si anduvieras, por ejemplo, con un dolor visceral, qué sé yo, un cólico uterino, o su variante, vaya, que es el cierto componente visceral, una migraña, y lo andas todo el día, ¿cómo va a afectar eso tu conducta y tu personalidad? Irritable. De hecho, probablemente nadie se te quiera acercar en un día como eso, ¿va? Se te acercan y vos casi les arrancas la cabeza de un mordisco. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenés otra ruta separada. Una ruta incluso más antigua que la anterior. El dolor visceral viaja por una fibra C hacia las láminas 6 y principalmente a la lámina 7, la lámina viscerosensitiva. Pero la señal que sale de la lámina 7 no va a viajar por
las vías espinotalámicas, viaja por otras vías, viaja por esta vía, mira, lo que llamamos la vía espinoreticular, ¿ok? Y espinomesencefálica. La primera vía, mira, la vía espinoreticular tira colaterales a toda la formación reticular y de la formación reticular, de la formación reticular va a tener conexiones hacia el sistema límbico, principalmente. Va a ir también hacia el tálamo, pero hacia los núcleos intralaminares. Acordate, para aumentar la actividad del sistema. Y para, aquí dice los núcleos ventrobasales, que esto es el núcleo dorsomedial y medio ventral del tálamo, que remiten también señal hacia la corteza límbica. Entonces, tenés dos entradas al componente psicoafectivo y otro componente menos importante hacia la corteza. Pero fíjate que el dolor acá principalmente me hizo esta conexión hacia el fascículo espinorreticular. Es una vía más difusa, más antigua, menos localizable, más lenta, más lento, por lo tanto la percepción del dolor visceral va a tomar más tiempo en iniciarse y también va a durar más. Ok, primero. Segundo, las vías espinorreticulares también, como afectan a la formación reticular, obviamente, y al sector intermedio que está acá, el dolor visceral tiene un componente de más afectación hacia la actividad visceral, o sea, por ejemplo, los efectos sobre la presión arterial, los efectos sobre la secreción de hormonas de estrés son mayores cuando tenés una patología visceral, ¿ok? Si yo te causo suficiente dolor, probablemente te puedo ganar una hipertensión arterial, incluso te puedo ganar una arritmia cardíaca, ¿ok? ¿Has oído hablar de gente que se muere de un estímulo doloroso muy fuerte? ¿Has oído hablar o alguna vez mencionar que alguien pues, se murió de dolor? ¿Ok? Porque precisamente esa conexión hacia la formación reticular hace que un estímulo doloroso muy intenso te pueda generar, por ejemplo, una arritmia cardíaca fatal o una crisis hipertensiva tal que básicamente te rompa algún vaso sanguíneo. Sí es posible, ¿ok? Sí es posible. No es tan común como la gente cree, pero sí, el tercer punto es que en la fisiología de la sensación dolorosa tenés que recordar que hay tres componentes a una sensibilidad no susceptiva. Uno es la percepción del dolor como una cuestión consciente. Dos es la percepción psicoafectiva. Tres es el efecto visceral. De hecho, el dolor muy intenso te puede causar una patología cardíaca, que es un tipo de miocarditis por estrés, igual que el estrés emocional o el dolor, te causan algo que se llama Takotsubo. ¿Ok? Lo voy a escribir acá. Ahí averiguan que corazón roto, pero realmente lo que pasa es que el Takotsubo es porque en la radiografía se ve así, mira. Se parece como los tractos de salida se ven bien pequeños y el corazón se ve así dilatado, como un Takotsubo. Esto en japonés se llama así. Es un tipo de vasija que sirve para atrapar pulpos, ¿ok? Y que es bien estrecha de cuello y bien amplia, porque le pones carnada en el fondo, entonces el pulpo entra buscando la carnada, pero no puede salir, se queda atrapado. Sí, eso está definido como síndrome ya, pero básicamente el término Takotsubo se refiere a la apariencia radiológica del corazón. ¿Okay?
Y sí se ha visto Takotsubo con estímulos dolorosos muy fuertes. ¿Ok? Con dolor de gran intensidad agudo. ¿Ok? No crónico. ¿Cuál es el tema del seminario? De si cabe. No, porque no porque realmente no es un trastorno del ritmo, es un tipo de miocarditis, básicamente. Sí va en insuficiencia cardíaca. En hipertensión e insuficiencia cardíaca sí va. En los trastornos del ritmo no, porque vos tenés transmisión y conducción de señal normal durante un Takotsubo, pero lo que no tenés contractilidad. ¿Okay? Es contractilidad. ¿Sabes qué? Para no decir algo que tal vez no sea, le voy a preguntar a mi socio, el cardiólogo, si hay algún trastorno conocido del ritmo, aunque que yo sepa no lo hay. Ahí. Lo que sí puedes tener en caso de dolor, más que un Takotsubo, en lo que respecta a tu seminario, es el hecho de que puedes hacer una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular o lo que se llama una taquiarritmia reentrante por dolor, ¿ok? Cuando estimulas y liberas un montón de norepinefrina, cambias la velocidad de conducción, cambias la repolarización y empezás a disparar todos los focos irritativos que tenés del miocardio y uno te puede soltar un latido ventricular anómalo y mandarte una taquicardia, una fibrilación ventricular. Eso sí entra, ¿ok? Taquicardia o fibrilación ventricular, por ejemplo, o taquicardia reentrante inducida por dolor. Eso sí sería parte del tema. Ok, entonces, eso es en términos de transmisión nociceptiva, ¿va? Recordándote que la transmisión nociceptiva no solamente es dolor, sino que también es prurito, y el prurito, la picazón, viaja por estas vías espinoreticulares. Por eso es que es más difícil de localizar. Ahora, estas rutas se van a duplicar en gran medida para los estímulos no dolorosos. Ahora vámonos al componente número 2, a la sensibilidad térmica. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de sensibilidad térmica, la ruta va a ser parecida. La primera neurona ya la conoces. Por el receptor, en este caso generalmente vas a encontrar que la mayoría de las sensibilidades térmicas viajan por una terminación nerviosa libre. Y las terminaciones nerviosas libres realmente no son sensibles a la temperatura en sí. O sea, no tenés ningún sistema que te diga que te pueda medir temperaturas en términos absolutos. En el sentido de decir, por ejemplo, si yo estoy tocando la computadora y digo, ok, esto está frío y está a unos 25 grados, 24 grados. No tengo ninguna manera de medir o de comparar esto está a 24 grados versus yo que estoy, bueno, se supone a 37 o el interior del congelador que esté a menos 5. Lo que estás realmente detectando son cambios en la temperatura, o sea, decir que algo se está enfriando o calentando. Sos mucho más sensible a ese cambio. Primero. 2. Para hacer comparación, o sea, en el sentido de que tu termoalgesia está más orientada a decir más frío que o más caliente que. Me decís, bueno, ¿y por qué eso y no una medición absoluta de temperatura? Bueno,
El primer punto es que ese concepto de una temperatura de X grados o algo así, eso es un concepto puramente artificial o instrumental. O sea, tus mecanismos para graduar temperatura en términos absolutos son bien burdos, ¿va? Así como cuando venías vos en primer grado, mamá, tengo fiebre y no quiero ir a la escuela. Y tu mamá utilizaba la escala de 2 grados para medir la fiebre. ¿Sabes cuál es la escala de 2 grados, Fernando? Que viene, te pone la mano aquí y dice, no tiene nada, o te estás quemando. Ya ves, y ahí sí estás enferma de verdad. Tu mamá nunca usó la escala de 2 grados para chequearte cuando estás con fiebre. Bueno, porque es una percepción bien burda. Ahora, el concepto de que no sé qué 30 y pico grados Fahrenheit o Kelvin o lo que sea, es puramente un concepto artificial, vaya, no, obviamente no tener ningún mecanismo sensorial para medir semejantes gradaciones. Y lo de más frío que y más caliente que, de hecho es más útil porque la sensibilidad térmica tenía dos propósitos, o sea, desde el punto de vista biológico. El primero, obviamente, es buscar un ambiente donde la temperatura ambiental sea apropiada para tu actividad. Vaya, por ejemplo, en particular con un organismo que no regulaba su temperatura. Voy a buscar algo que esté más caliente o más apropiada a mi temperatura para no aletargarme por el frío, o un lugar más fresco porque me estoy sobrecalentando. La otra es que para algunas especies, por lo menos, la detección de temperatura también era un mecanismo de búsqueda de alimento. Por ejemplo, las serpientes de cascabel, que tienen un sensor infrarrojo en la punta de la nariz y que básicamente son capaces de rastrear, obviamente un mamífero o algo así de temperatura mayor que la ambiental, buscando la señal de calor. ¿Okay? Literalmente te estaba guiando por la señal térmica, así como en las películas que te ponen esos visores infrarrojos. En el humano obviamente no tenemos una detección de infrarrojo, pero sí tenemos una detección de temperatura. Yo puedo saber o rastrear, no sé, una fuente de calor crudamente. Entonces, la idea es que eso funciona mejor cuando estás detectando diferencias de temperatura. Ahora, entonces tus receptores, tus terminaciones libres para la temperatura, tienen una variante interesante. Mientras estén dentro de cierto rango, te detectan temperatura. Pero si ese rango se excede, empiezan a transmitir una señal de dolor. ¿Ok? Caso, por ejemplo, de si te quemas un dedo. Esa señal va a viajar, bueno, ya sabes la ruta, por la lámina, por el nervio periférico, al ganglio sensitivo de la raíz, de la lámina 1 y de la lámina 1, irse al lateral, saltarse la neurona de compuerta, porque ahí no hay necesidad de saltársela, y meterse directamente a las láminas 5 y 6, que manejan temperatura. Ok. Las láminas 5 y 6, la mayor parte de las vías para la temperatura van a irse por el sistema espinotalámico ventral, fíjate. O sea, la mayoría suben dos segmentos y decursan y se van por el cordón ventral. No todas, por supuesto, hay una mezcla de los dos y ese es el punto más o menos donde los dos se intercalan. Suben por una vía espinotalámica hasta formar el lemnisco espinal y entrar aquí sí exclusivamente al núcleo ventral posterior lateral. ¿Por qué? Porque el componente de detección de temperatura no tiene ninguna afectación afectiva.
importante. O sea, decir que algo está frío o caliente no me provoca mayor actividad límbica, pero sí cortical, y entran en la corteza somatosensitiva primaria a la columna específica para la temperatura, de donde viajan a las áreas 5 y 7. Okay. Hasta ahí muy bien. La termoalgesia es un poquito más directo en términos de entenderlo. Por último, vámonos al sistema para el tacto protopático. ¿Okay? Acordate que dijimos que había dos modalidades de tacto. Y aquí nos vemos con la primera, el sistema protopático. Y otra vez entramos en una cuestión filogenética. Cuando yo te hable de tacto protopático, implica que la primera detección de algo que llamarías tacto implicaba básicamente la detección sencillamente de presencia, ¿ok? Estamos hablando de que yo entré en contacto, toqué algo y sencillamente estoy detectando que algo está ahí. No necesariamente me da mucha información acerca de qué es. Porque ese es otro negocio separado de determinar texturas y formas y todo eso. Principalmente esta vía, las vías del tacto protopático, van por el sistema espinotalámico lateral. O sea que otra vez la ruta de los diferentes receptores, ¿okay? Conste, no existe ningún receptor específico para esta modalidad, sino que la detección de tacto, ya sea protopático o epicrítico, o sea, la discriminación, depende, acordate, de que el mismo estímulo está siendo captado por varios tipos de receptores al mismo tiempo, pero cada receptor lo va a detectar de una manera diferente. En otras palabras, lo que estás haciendo para hacer discriminación es que estás recogiendo, por así decirlo, los puntos de vista de 4 receptores diferentes y comparándolos, ¿ok? Sí vas a ver que en la mayoría de las señales de detección protopática vienen a través de un receptor de Merkel, pero no son exclusivos, ¿ok? Y que incluso la terminación nerviosa libre, por ejemplo, la terminación peritriquial, es un receptor de contacto. Si un objeto toca un vellito de la piel, va a estimular las terminaciones peritriquiales y detectar la presencia. Así como hablábamos en clase de neuroanatomía, que por ejemplo los bigotes del gato son un receptor de contacto, son básicamente un calibrador para saber si ese gato pasa o no pasa, pues son un poquito más anchos que el hombro del animalito, entonces lo usan para saber pasa o se traba. Y que cuando no tienen esos bigotes o no les han crecido, es que se meten en líos, ¿va? El clásico caso del gatito que se atrapa en donde pudo entrar la cabeza, pero se trabó el hombro y empieza a molestar para que lo vayan a rescatar. No tenés gatitos, Fernanda. No, menos mal, por lo menos en eso estamos de acuerdo. Los gatos en general son una peste. Tampoco tenés chuchitos, espero. Ay, estás igual que la gorda, pero ¿de qué tipo? Todavía un golden. Los cocker no los soporto yo. Son ruidosos y por ruido. Se ladran a la menor provocación. Y botan pelo por todos lados, te aviso. Son unas máquinas de echar pelo. Entonces, sí, pero te estoy diciendo a nivel de que vas a andar llena de pelos de perro todo el día. Hay unos que echan, es que todos echan, pero hay unos que más que otros. Vaya, por ejemplo, decirte, los de pelo corto, los perros de pelito corto son menos molestos en ese aspecto. Ya yo de perro solamente tendría una raza.
un malinois, un pastor belga. No, no es por lo bonito, es por lo inteligentes. O sea, son los dos perros más inteligentes son esos y los collie. Lo que pasa es que el collie es bien difícil, es peludo, es difícil. El pastor belga es de pelo más corto y son sumamente obedientes si son bien entrenados. Son los que usan en el aeropuerto. Es el típico perro de aeropuerto, los que están ahí oliendo las maletas. Y yo te digo porque mi profesora allá en Cuba tenía dos, que eran de hecho perros retirados, habían trabajado en el aeropuerto, pero solo trabajan cierto número de años porque van perdiendo un poco el olfato y ya no pueden trabajar de detectar droga. Entonces, él consiguió dos perros jubilados, eran una belleza. La otra cosa que tienen, si los entrenas bien, solo obedecen a las personas a que vos lo expusiste, que vos lo entrenaste. Por ejemplo, yo lo entreno para que me haga caso a mí, que haga caso a Emilio, y no, a esa vos le decís, le decís, date vuelta y se dan vuelta, pero otra persona sencillamente lo ignoran. Y lo que hizo mi jefe es que, bueno, eran para cuidar la casa, ¿va? Entonces, a mí, a mí me enseñó cómo, y si vos les decís, por ejemplo, agárrelo, alguien, agárrelo, lo agarran y no lo sueltan hasta que no le decís, suéltelo, ¿va? Pero lo divertido es que para que no fuera tan fácil de saber cómo respondían, mi jefe les enseñó, los entrenó a que dijeran, se muerde, ataca, quieto, pero no se los enseñó ni en español ni en inglés. En afrikaans. Él fue jefe de la misión médica en Namibia y estuvo en Sudáfrica en la guerra, entonces hablaba afrikaans bien. Entonces, y claro, un ladrón no se le iba a ocurrir decirle que el perro, si uno le dice, quieto, se queda quieto, no importa quién se lo diga. Pero ¿cuántos ladrones en La Habana iban a hablar afrikaans? Y yo entiendo un poquito. Más que nada porque tuve que aprender, porque el man está, que es medio chiflado y hablaba como 9 idiomas, pero se les zafaba a veces el fusible y de repente empezábamos a pasar visita en español y así de buenas a primeras, y seguía en inglés porque se le iba, o en afrikaans. Entonces de repente me empezaba a dar indicaciones en afrikaans, que era lo que quería que hiciéramos ese día, y total que tuve que aprender un poco. Y cuando son 7 o 9 de ellos, créeme que tenés que estar al día. Por lo menos yo entiendo, yo me hago entender o entiendo, por lo menos que agarrara inglés, francés o portugués, no tenía ningún problema. Era cuando se soltaba afrikaans, era que había un poco de problema. Por lo menos no hablaba ruso, porque ahí sí hubiera habido lío. Obviamente, cuando él empezaba a hablar afrikaans, yo trataba de contestarle en alemán, solo para sacarlo de su trance. Ahora más o menos, pero lo que sí funcionaba era que las enfermeras se volvían locas cuando nosotros estábamos tratando de pasar visita, porque no entendían nada. Te puedes imaginar, ¿va? O sea que si vos alguna vez te sorprendes con un pase de visita ya más adelante en tu carrera, créeme que siempre puede ser peor dependiendo de qué loco esté a cargo. Por lo menos si te encuentro ahí en el internado o algo así, te voy a poder molestar en francés. Bueno, pero
Estábamos con lo de la percepción entonces de la sensibilidad somática, ¿eh? Entonces ese tacto protopático, como te decía, funciona partiendo de la sensibilidad diferencial entre varios receptores, siempre por la misma, claro, todos los receptores alimentan al mismo sistema, porque la idea que vos podés comparar un receptor con otro implica que tienen que converger al mismo punto. Ahora, entran entonces y ya no me voy a repetir con toda la ruta del sistema espinotalámico, ya sabemos, por el sistema espinotalámico lateral en el cordón lateral, y obviamente aquí sí ya estamos hablando, como te dije, de un sistema topográficamente organizado, porque de nada te sirve la percepción de tacto si no sabes la localización del estímulo. Ok. Y estas rutas viajan, por supuesto, por el lemnisco espinal a caer al núcleo ventral posterior lateral del tálamo, de ahí a la corteza. Aquí ya no estamos hablando de un componente afectivo importante, sino directo para la corteza en las áreas 1, 2 y 3, a estimular principalmente la columna de presión y contacto, que de ahí vas a enviar señales a 5 para la topografía, a 7 para la identificación, y aquí sí al área 40, porque 40 va a tener que sumar la señal de este sistema con la señal del sistema somatosensitivo más moderno, del sistema neoespinal, para hacer las discriminaciones de forma y textura. Okay. Ahora, el sistema neoespinal, mañana lo vamos a ver eso, y vamos a ver reflejos motores y reflejos de tallo. Ok, ese es el tema de mañana. Mientras tanto, bye. Ok, vemos.